Imagina por un momento que te encuentras un maletín lleno de dinero en la calle, lo suficiente como para cambiar tu vida. ¿Qué harías? ¿Te quedarías con él pensando que es una suerte del destino? O como en la historia que vamos a contar, elegirías lo más difícil, pero lo correcto, devolverlo? Esta historia no solo trata sobre un maletín de dinero encontrado, sino sobre lo que realmente importa en la vida, la integridad, la honestidad y las sorpresas que nos esperan cuando tomamos decisiones basadas en lo correcto. Hoy te contaré cómo un hombre común con muy poco en su vida, hizo lo impensable. Y lo que recibió a cambio fue una recompensa mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Roberto era un hombre común, que vivía en un barrio pobre de la ciudad. Era un trabajador incansable, un obrero que pasaba sus días construyendo edificios y caminos, ganándose un sueldo modesto. No tenía lujos ni comodidades, pero sí algo que muchos anhelan, una vida tranquila y una familia que lo amaba. Su esposa, Laura, y su hijo, Diego, eran todo. A pesar de las dificultades económicas, Roberto siempre había mantenido una actitud positiva, y enseñaba a su hijo que lo más importante era ser una buena persona. Diego, su hijo de 8 años, era su razón para seguir adelante. El pequeño soñaba con ser médico y Roberto estaba decidido a darle las oportunidades que él mismo no tuvo. Sin embargo, la vida no era fácil. Roberto y su familia vivían con lo justo. Las facturas se acumulaban, las deudas crecían, y la salud de Diego comenzaba a deteriorarse por una enfermedad rara que requería costosos tratamientos. Aunque Roberto se desvivía trabajando horas extras, no era suficiente. Se sentía atrapado, pero nunca perdió la esperanza. Sabía que algo bueno estaba por llegar. Sin embargo, nunca imaginó que esa oportunidad se presentaría de una forma tan inesperada. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Roberto regresaba a su casa caminando por una calle tranquila. Era tarde, el sol comenzaba a esconderse y la ciudad parecía estar en silencio. Al pasar por una esquina, algo en el suelo llamó su atención. Un maletín negro cuidadosamente colocado sobre la acera. Roberto se detuvo un momento, mirando alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca. No había coches estacionados ni personas caminando. El maletín estaba solo, allí, esperando a ser descubierto. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, Roberto se acercó y lo levantó. Al abrirlo, se quedó sin aliento. Dentro del maletín había una gran cantidad de dinero, perfectamente apilado. Miles de dólares en billetes, lo suficiente para cambiar su vida por completo. Roberto miró el dinero y por un momento el mundo pareció detenerse. La tentación lo invadió por completo. Era más dinero del que jamás había visto en su vida. Podría pagar las deudas que tanto lo acosaban, asegurar el tratamiento médico de Diego, y tal vez, incluso vivir sin preocupaciones por un tiempo. Pero algo dentro de él le decía que no podía quedárselo. Recordó las enseñanzas de su madre: lo que es tuyo llegará, pero lo que no lo es, jamás lo tomes. Roberto no sabía a quién pertenecía ese maletín, pero sabía que no podía quedárselo. A pesar de la pobreza, a pesar de las necesidades, decidió hacer lo correcto. A pesar de su decisión, la duda comenzó a invadirle. ¿Y si nadie lo reclama?, pensaba. ¿Y si este dinero puede salvar la vida de mi hijo? La tentación lo envolvía y por momentos Roberto comenzó a pensar que tal vez podía quedarse con una pequeña parte. Después de todo, ¿quién lo sabría? Nadie lo vería. Pero en lo más profundo de su ser, Roberto sabía que si tomaba esa decisión, perdería algo mucho más valioso: su paz interior. Decidido a hacer lo correcto, Roberto caminó hasta la comisaría de policía más cercana. Con el maletín en la mano, llegó a la estación y explicó lo sucedido. El oficial que lo atendió lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Estás seguro de que quieres devolverlo?, le preguntó. Muchos no lo harían. Roberto con voz firme respondió: este dinero no es mío, y no puedo quedarme con algo que no me pertenece. El oficial, impresionado por su honestidad, aceptó el maletín y prometió hacer todo lo posible por encontrar al dueño. Roberto, aunque aún inquieto, sintió una extraña paz al saber que había hecho lo correcto. Salió de la comisaría con la esperanza de que algo bueno, quizás más allá de lo material, vendría para él y su familia. Pasaron días y días, pero Roberto no recibió noticias sobre el maletín. Volvió a su vida cotidiana, con sus desafíos, su trabajo duro y su amor por su familia.
Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un día, Roberto recibió una llamada telefónica. Era la policía. El dueño del maletín quería agradecerle personalmente. Cuando Roberto llegó a la comisaría, fue recibido por un hombre de aspecto distinguido, vestido con traje. «Soy don Arturo», dijo el hombre con una cálida sonrisa. «Y tú, Roberto, eres un ejemplo de lo que significa la verdadera honestidad». Don Arturo le explicó que el maletín pertenecía a una fundación benéfica que él había creado para ayudar a niños y familias necesitadas como la suya. Los miles de dólares que Roberto había devuelto iban destinados a mejorar la vida de niños como Diego. Don Arturo le ofreció una recompensa que dejó a Roberto sin palabras. «Tu honestidad no tiene precio», dijo. «Y quiero que seas parte de mi fundación. Te ofrezco un trabajo allí, un salario digno, y lo más importante, acceso a todos los recursos para el tratamiento de tu hijo. Te aseguro que Diego recibirá la atención que necesita». Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. No solo había hecho lo correcto, sino que había sido recompensado de una forma que nunca habría imaginado. Su vida estaba a punto de dar un giro radical. No solo podría cuidar de su familia, sino que ahora tendría una oportunidad para ayudar a otros. A partir de ese momento, la vida de Roberto dio un giro inesperado. El trabajo en la fundación le permitió no solo mejorar la vida de Diego, sino también encontrar una nueva misión. Con el tiempo, Roberto se convirtió en un defensor de la honestidad y la integridad, dedicando su tiempo a ayudar a los más necesitados. A través de su trabajo pudo hacer una diferencia real en la vida de otros. Su historia se esparció por la ciudad, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un solo acto de bondad puede cambiar el rumbo de una vida. Roberto aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los valores con los que vivimos, y en las decisiones que tomamos en los momentos más críticos de nuestra vida. A medida que Roberto comenzó a trabajar en la fundación, no solo cambió su vida, sino también la de su familia. Cada día al llegar a casa después de un largo día de trabajo, veía la sonrisa de Diego, quien, gracias a los tratamientos médicos proporcionados por la fundación, estaba comenzando a mejorar. Pero más allá de los beneficios materiales que esto significaba, Roberto comprendió que lo que realmente había cambiado era su perspectiva de la vida. La tentación de quedarse con el dinero que había encontrado en el maletín había sido una prueba. Y aunque en ese momento parecía la opción más fácil, Roberto entendió que había algo mucho más importante que el dinero, el respeto por uno mismo, el saber que nuestras acciones definen el tipo de persona que somos. En su corazón, Roberto nunca sintió la necesidad de justificar su decisión. De hecho, al regresar a su casa esa noche, le contó a su esposa, Laura, todo lo que había sucedido. Ambos compartieron una profunda emoción al saber que su vida había dado un giro inesperado hacia un futuro mejor. No por el dinero, sino por la oportunidad de vivir con un propósito renovado. El acto de devolver el maletín no solo benefició a su familia directamente, sino que también le permitió a Roberto convertirse en un modelo a seguir para otros en su comunidad. Cuando los demás escucharon su historia, muchos se sintieron inspirados a actuar de acuerdo con sus principios, sabiendo que a pesar de las dificultades, siempre existe una oportunidad para hacer lo correcto. Ahora, más que nunca, Roberto se siente agradecido por cada día que pasa al lado de su familia, con un trabajo que lo hace sentir pleno, y con un corazón lleno de gratitud. La vida lo sorprendió con una recompensa inesperada, pero él sabía que al final, el verdadero tesoro había estado siempre en su integridad y en la fe que puso en su decisión. La transformación en la vida de Roberto no se limitó solo a su situación económica, sino que se reflejó en la forma en que veía el mundo. Al principio era un hombre que luchaba constantemente por llegar a fin de mes, pero después de devolver ese maletín de dinero, comenzó a comprender que lo que verdaderamente importa no es cuánto tenemos, sino lo que somos capaces de dar, incluso cuando no tenemos nada. La recompensa que había recibido no era solo material, era una recompensa emocional, una recompensa que fortaleció su carácter y le enseñó que el bien nunca pasa desapercibido. En los meses siguientes Roberto siguió siendo un hombre humilde y trabajador, pero ahora con una gran diferencia, su confianza y su fe en la bondad humana. Las personas que conocían su historia comenzaron a verlo no solo como un trabajador, sino como un líder. Algunos lo buscaban para pedirle consejos sobre cómo manejar las adversidades, y Roberto, con una sonrisa en el rostro, siempre les decía lo mismo: nunca subestimen el poder de hacer lo correcto. El universo se encargará del resto. Esa recompensa inesperada, más allá del dinero,
había sido la paz interior que vino de saber que había elegido el camino correcto. Y ahora, al mirar su vida, Roberto entendía que los tesoros más valiosos son aquellos que no se pueden comprar. La historia de Roberto nos enseña algo que a menudo olvidamos, que las decisiones correctas, aunque a veces difíciles, son las que nos definen. Hizo lo que muchos no hubieran hecho, y eso le trajo una recompensa mucho mayor de lo que el dinero podría haberle ofrecido. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la integridad, en las buenas acciones, y en los vínculos que creamos con los demás. ¿Qué harías tú si te encontraras un maletín lleno de dinero? ¿Tomarías la decisión correcta o sucumbirías a la tentación? Te invito a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tal vez tu historia inspire a otros a tomar decisiones que cambien su vida para mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje.